¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como les anunciamos, nuestra entrevista hoy en Telebuendía es con uno de los candidatos a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, con el ingeniero Daniel Martínez, a quien le agradecemos su presencia aquí en estudios. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo estás tú? ¿Bien? Bien, lamentablemente tenemos que comenzar con una información Sí. que hoy va a marcar la agenda noticiosa. Hay miles de montevideanos que uno podía ver ya cuando venía hacia el canal en las paradas, que no van a tener el servicio de transporte. Una campaña en la cual se ha hablado, incluso algún candidato deslizó la posibilidad de eliminar las mamparas de los taxis. ¿Qué primera reflexión tiene a partir de estos lamentables hechos que estamos viviendo? Bueno, primero que el tema de seguridad es un tema hiper complejo, que por más que estamos convencidos que se va en línea correcta a atacar tanto las cuestiones sociales de fondo como bueno, las mejoras de la profesionalidad del Ministerio del Interior, darle recursos, dotar de mejores salarios, buscar profesionalizar la policía, y también se está atacando a la otra pata que es, para mí, la tercera pata de la seguridad, que es empezar a tener cárceles que sean Instituto Nacional de Rehabilitación y no universidades del delito, producto al estado que han llegado. Es un proceso que a mí, cuando los vecinos en los barrios o el interior me preguntan, yo digo, me encantaría mentirte y decirle, existe la magia de solución de un día para otro. Pero el proceso que llevó a esta situación es un proceso que tiene causas estructurales, de fondo, sociales, y que va a costar eliminarlo, ¿no? En cuanto a la mampara, yo soy de los que creo que la mampara fue un proceso en el cual la familia del taxi, como se llaman ellos, el gremio del taxi, participó tanto a nivel de patronal como de sindicato en ese proceso. Hay evaluaciones diferentes, yo sé que hay gente que tiene diferentes opiniones, pero en general lo que yo he recogido es una posición de, digamos, que me parece que la solución que sea hay que conversarla con los directamente involucrados, que son los que en definitiva pueden dar un balance sobre realmente la utilidad o no de la mampara, ¿no? Parecería que por lo menos tiene todavía defensores importantes, ¿no? Y no hay que trabajar definitivamente en la Eliminación del dinero, eliminación no, del efectivo. eso sin duda, eso. Me imaginé que venía por ese lado, pues es correcto, estamos totalmente de acuerdo. Eso también es un proceso. El crecimiento ¿Es un proceso? ¿No se puede acelerar el proceso? bueno, se puede acelerar perfectamente. Yo creo que cada vez hay que tomar más medidas que lo aceleren. De todas formas, el cambio cultural de la gente de no tener dinero, uno puede forzar situaciones, pero igual también tienes que dar la posibilidad a la gente. Nunca puedes eliminar la posibilidad de que la gente pague en efectivo, ¿no? Tiene que ser un proceso de convencimiento. Tú has visto que las tarjetas de débito están creciendo aceleradamente, pero igual hay procesos que no se dan de un día para otro. Lo que sí creo que cada vez nos acercamos más a un momento donde la sociedad entienda de que hay en ciertas tareas que son de atención al público y que implican el riesgo y la seguridad que implica un taxista, que sin duda hoy por hoy lo tiene. La eliminación del dinero es uno de los elementos que va a dar más certeza y menos vivir la angustia que debe estar viviendo la familia vinculada a este taxista y los montevideanos en general, porque creo que todas estas cosas conmocionan, ¿no? Ver de la forma como se puede tomar una vida y el poco valor que está teniendo la vida para alguna gente es brutal, ¿no? Claro. Y en cuanto a la decisión que toman los sindicatos del transporte, y esto uno entiende el dolor de los trabajadores, de los compañeros, de las víctimas de estos hechos, pero también, yo insisto con esto de ver miles de montevideanos en las calles que se acostaron anoche para ir a trabajar y hoy Sí, están en sí. este momento, a esta hora, esperando un ómnibus que no va a pasar seguramente, esperando un taxi que no va a pasar. ¿Cómo se puede trabajar desde la Intendencia para que el servicio no se vea tan resentido en este tipo de situaciones? Porque más allá del dolor, insisto, a veces que se puede terminar comprobando, no digo que sea este el caso, pero ha pasado de medidas de paralización inmediatas cuando en realidad después se comprobó que o se trató de un caso de ajuste de cuentas o en alguna oportunidad de algún tema incluso hasta personal, de la vida privada del trabajador, hechos que nada tienen que ver con la seguridad en el momento de desempeñar la tarea. ¿Cómo se puede hacer para que colaboremos todos y que la gente, sobre todo el usuario, no se vea afectado? Y bueno, ahí la única forma es trabajar en un protocolo de acuerdo, de cómo, integrado con todas las partes, de cómo, que implica un compromiso de cómo responder ante situaciones de estas, ¿no? Vamos a entendernos, o sea, porque una cosa es ante determinada situación de una huelga prolongada, se ha hecho en el último periodo que se decretaron servicios esenciales para determinados servicios que eran de interés público de la ciudadanía. En esto el sindicato responde al toque, responde
inmediatamente a otra situación de violencia globalmente, y bueno, que aparte lo está haciendo en su derecho por todos los elementos que tú dices, ¿no? La conmoción y lo que ha buscado, buscando generar un hecho que ayude a reflexionar y que se puede interpretar de esa forma. Recordemos que el Zunca lo hizo durante mucho tiempo con las innumerables muertes laborales que existían, y de alguna forma hay que reconocer, el Zunca, creo que en base a esas medidas, más una sensibilización colectiva que se dio, ha logrado disminuir muchísimo lo que eran las cotidianas muertes en la construcción. O sea que es un tema que creo que tiene dos aristas, o sea, en la vida, nunca hay que ponerse radicalmente de un lado, hay que tratar siempre de entender la posición del otro. Lo que sí creo que se podría hacer es armar una especie de protocolo de respuesta, evitando algunas cosas que tú planteas, ¿no? Son temas difíciles. Yo tuve en el movimiento sindical muchos años, después también tuve vida empresarial, haciendo, bueno, en la hermosa ingeniería, haciendo tecnología en Uruguay, pero entiendo cuando un compañero, alguien de tu gremio, le pasan cosas que son dramáticas e injustas. Una cosa es un error humano, una cosa es cuestiones que le pueden llevar la vida a un trabajador, pero cuando es un garronazo de la vida, como quien dice, hay que ponerse en la cabeza de esos trabajadores hasta el estado de ánimo que tienen, ¿no? Estas cosas yo creo en buscar reunirse, poner sobre la mesa, que es una cuestión que le puede involucrar mucho más a la Intendencia o al Ministerio del Interior, lo que puede ser los servicios a la ciudadanía, pero a su vez también buscar avanzar en soluciones de este tema, ¿no? Tú mencionabas un tema que bueno, perfectamente es posible, ¿por qué no? Tal vez llegue el momento de terminar imponiendo para acelerar algunas medidas en cuanto al no manejo de dinero. Puede ser que sea ese el camino. Bien, vamos a cambiar de asunto. Incluso, bueno, este tema de eliminar el efectivo de las unidades de transporte, más allá de la circunstancia coyuntural de hoy, está dentro del programa del gobierno departamental de Frente Amplio. Yo lo estaba repasando anoche. Sí, sí. La página 40 habla de promover el uso de medios electrónicos con tarifas preferenciales. ¿Se puede decir cuánto puede llegar a haber una rebaja, más allá de esta situación coyuntural, para eliminar el efectivo de arriba? Lo veía y lo leía y pensaba más en los ómnibus, pero también obviamente vincular el taxi. No, puede ser el taxi, sí, evidentemente. No, en el caso del ómnibus es bastante claro, digamos. Implica una modalidad de transporte que tiene adaptaciones a lo que existe, con lo cual la estructura de costos del sistema de transporte va a cambiar. Hay que ver y calcular cuánto cambia, qué impacto tiene para poder calcularlo. Así a priori no te podríamos decir, va a bajar en ese caso tanto, sería muy aventurado. Bueno, y más allá de la coyuntura que estamos viviendo, esto que un poco trastocó lo que iba a ser el comienzo de la nota cuando uno se la imaginaba, ¿sabe que cuando yo hablaba con mis conocidos, con las personas que nos cruzábamos en la calle, y decía, no, si mañana va Daniel Martínez a la entrevista, me decía, bueno, preguntale qué va a hacer con tal asunto? Entonces me parece que llega el momento donde la gente quiere conocer propuestas, quiere saber qué es lo que va a hacer Daniel Martínez si llega a ser intendente. ¿Ya tiene pensado, por ejemplo, cuáles serían las primeras medidas? Gana, asume. ¿Tiene pensado qué es lo primero que haría? Sí, pero primero hay que ganar y aparte... Bueno, pero sería una buena medida que la gente conociera. No, está bien, digo, primero. Hay cuestiones que hasta a veces son señales que uno manda. La solución de los problemas es trabajo, soluciones mágicas no existen. Yo me niego a... eso es más efectismo político que base de sustento. Algunos problemas que puede tener la Intendencia, como es el lograr un sistema integral de transporte público mucho más eficiente, que reduzca los tiempos, que logre más calidad, que cumpla horarios, etc. Es un trabajo que nadie puede pensar que uno lo va a hacer de un día para otro. Nosotros hemos hecho una serie de propuestas, hemos diagramado una propuesta que implica trabajo, porque inclusive implica hasta inversiones infraestructurales. El tema de limpieza, hemos propuesto una solución que tiene también una serie de obras, una serie de plantas de preclasificación, una serie de medidas que no se hacen de un día para otro. El tema, y podemos seguir así, el tema de iluminación, donde hay un compromiso de iluminar mucho más la ciudad y hacerlo en base a tecnología LED, que aparte genera un ahorro en el consumo de energía eléctrica muy importante, y bienvenido sea, porque todo ahorro de consumo de energía implica menos efecto en el cambio climático al indirectamente generar menos anhídrido carbónico en la atmósfera, no se hace de un día para otro. O sea, la solución es el pensar
en una estructura diferente de la Intendencia, buscando sobre todo que existan menos chacras, menos compartimientos estancos entre un área y otro, y un trabajo mucho más transversal, mucho más de la Intendencia como equipo, poniendo siempre al ciudadano y a los problemas del ciudadano como el centro de los desvelos. Es un proceso, hay cosas que se están haciendo, pero todo eso implica cambio cultural inclusive, y tú sabes que en cualquier organización, y mucho más en una organización que está cercana a las 8.000 personas, los cambios culturales llevan tiempo. Por lo tanto, si a uno se le ocurren cosas, pero hasta por cábala, déjame tranquilo, ¿no? Hasta por cábala no me pidan, porque ninguna va a ser mágica. No, más que nada, pero la vida es trabajo. lo que también La solución de los problemas es trabajo. También he hablado con algunos integrantes del gobierno o de personas que han estado en la administración y te dicen, mira, la verdad, lo que plantea, por ejemplo, el tema del transporte. Todo el mundo dice, bueno, es necesario quizás una gran obra en Montevideo, una autopista, un cruce por elevación, algo que permita descongestionar. Eso lo hemos estado diciendo, pero eso no es de un día para otro. No es de un día para otro, pero No, ¿sabes claro. lo que dicen estas personas que estuvieron en la administración? Bueno, mira, si no se hace enseguida, se te van los 5 años y no podés hacer la obra, porque llega un proceso licitatorio. Entonces, la decisión de decir, ¿qué vamos a hacer con Avenida Italia para descongestionar el tránsito? Tiene que estar tomada casi que desde el día cero, porque si no después se van los 5 años y no se puede hacer. En ese sentido, la propuesta del plan de acción, por ejemplo, en cuanto tú estás tomando el tema movilidad urbana, Sí. hemos dicho, se necesitan 4 o 5 vías rápidas. Para que se haya vías rápidas, aparte del concepto de los ómnibus de transporte rápido por vías preferenciales, implica un sistema integral de control de tránsito con semaforización inteligente, implica en varios puntos de la ciudad pasajes a nivel. Una vía pasa a nivel de lo que es el nivel de suelo hoy, otra pasa por abajo, otra pasa por arriba, porque eso cuando hay cruces de 2 vías importantes, que ambas tienen mucha circulación de vehicular, sobre todo algunas horas, o generas un pasaje a nivel, o siempre vas a tener un obstáculo, un trancazo. Todo eso está tomado, digo, en eso ya está, lo hemos venido explicitando. Se necesitan los recursos también, ¿verdad? Porque tampoco se hace abracadabra, que aparezcan los recursos para poder hacer eso, más las plantas de preclasificación, más la iluminación LED, más. Se necesitan los recursos. Hemos dicho, vamos a hacer un fondo capital del orden de los 500 millones de dólares, porque es lo que pensamos que en un periodo de 5 años se puede realmente llegar a ejecutar, pues también podés prometer el oro y el moro y conseguir 1.000 millones de dólares y después te quedas en poder llegar a ejecutar mucho menos. Hay que ser realista y no engañar a la gente. Para eso hacer un fideicomiso garantizado por alguna de las principales recaudaciones seguras de la Intendencia. O sea, tenemos definidos los instrumentos, tenemos definidos hacia dónde vamos, qué vamos a hacer. Lo que sí no va a ser una cuestión de que va a estar el resultado, es mi miedo, ¿entiendes? No creer que el resultado de un día para otro. Hay que tener una visión estratégica a dónde se llega, trabajar con seriedad y buscar que los tiempos se acorten, lo que implica también mejoras en la gestión, modificación de algunos criterios, pero ¿qué se va a hacer? Está definido, eso lo hemos venido explicando, qué hacer en movilidad urbana, qué hacer en limpieza, qué hacer en iluminación, qué hacer en plazas públicas, qué hacer en la plaza pública tipo la Plaza Aníbal Cereño de la Casa Valle, que nos comprometemos a hacer 4 plazas más, plaza de convivencia ciudadano, de encuentro de los ciudadanos de diferentes sectores sociales. ¿No está definido dónde compartiendo todavía? Y conviniendo. Alguna cosa tenemos, pero no, porque si no empieza toda la calecita por acá y no allá, dejarnos algo de... Y aparte interactuar Está escondiendo demasiado, para hacer campaña electoral está escondiendo demasiado. No, porque aparte yo creo que hay que interactuar con los vecinos. O sea, todas estas cosas que estamos diciendo va a tener un proceso de intercambiar con los vecinos, en el caso del transporte. Tú tienes que hablar con los vecinos de las áreas involucradas, con los centros comerciales de las áreas involucradas, porque el transporte público afecta el circuito comercial. Tienes que hablar con las empresas de transporte, tienes que hablar con el sindicato de transporte, que aparte es el que representa a los choferes, que son una parte importante a la hora de aportar conocimiento o de decir, no hagas esto que vas a meter la pata, ¿entiendes? Tampoco hay un proceso que yo le digo de ojos grandes, oídos grandes, cero soberbia, de planificar todos esos planes que tenemos, bajarlos a tierra. Y bajarlos a tierra implica escuchar a todos los actores. El conocimiento cada vez menos patrimonio de los genios desde un escritorio. Cada vez más es de pensar una concepción de un proyecto y luego hablar con todos los involucrados para que tengan el retorno antes de meter la pata, antes de hacer cuestiones como de repente el corredor Garzón, que fue bien intencionado, queriendo hacer bien las cosas, pero le faltó en parte mucho bajar a tierra la realidad y tener el punto de vista de quienes iban a
a ser usuarios, de quienes iban a recibir el impacto, de quienes iban a estar trabajando en ese corredor, ¿no? Y lo digo desde el respeto, mira, porque yo creo que la idea de buscar soluciones era correcta, creo que hubo errores y bueno, los resultados fueron claros, ¿no? Pero coincide, por ejemplo, con Arana, que no era un lugar prioritario para hacer el corredor Garzón. Personalmente sí. Pero yo me he pasado estos 5 años recorriendo no solo el interior, más de 150 localidades y capitales departamentales, sino más de 300 lugares diferentes de Montevideo, y algunos fui varias veces, o sea que en realidad son muchas horas recorriendo Montevideo. Yo siempre digo, o sea, nunca había tenido, si había dos vías en donde no tenía problema de movilidad, eran Garzón y General Flores, pero es mi experiencia personal, tampoco uno no puede, no puede creer que por lo que uno siente en la realidad, pero coincidiría con Mariano, sí, que yo no hubiera, por lo menos esa sensibilidad de usuario, de alguien que se recorrió la ciudad permanentemente a los 5 años, no hubiera empezado por esas dos vías. ¿Y qué hacemos Sí me entonces con preocupaba General mucho Flores? más que de repente el préstamo del BID, no sé si se podía derivar para eso. Hay dos vías que, perdón, ni que hablar, Avenida Italia, 8 de octubre, eso, ni que hablar. Los accesos a la Rambla. Los accesos de la Rambla, ni que hablar. Pero hay otras vías que de repente no son de tanta circulación, aunque cada vez tienen más circulación, y hay un problema que a mí me preocupa de seguridad de los vecinos, que son Instrucciones y Beloni hacia el contacto con la ruta 6 y 7. Tuviste que son calles finas, con algunos problemas de estado de las rutas, de las calles, pero además sin veredas. Tú vas de noche en una calle fina, con poca iluminación, y con los ciudadanos que o se meten entre las ajes, se mojan, o trepan al árbol para pasar por el árbol porque no tienen forma de pasar, o si no caminan en la vereda. A mí, te juro, me alarma, es un tema hasta de seguridad ciudadana de la gente, ¿no? Es un tema que, por ejemplo, recuerdas que nosotros elaboramos una serie de ideas y de proyectos que creemos que de repente deben ser desarrollados junto con el gobierno nacional, ¿no? Porque son temas que, si bien son en Montevideo, involucran intereses de toda la nación. Sí, hablaba, por ejemplo, del acceso al puerto. Exactamente, el acceso al puerto. ¿Le importa a los montevideanos? Sí, la Rambla del Puerto a veces es infumable la situación. Bueno, sí, a veces sí. 3 de cada 4 días. Exactamente. Tú lo has dicho. Bueno. O aparte hasta un tren pasa. Todo. Es un problema real. Es un problema real, pero que afecta a un sector no tan importante de montevideanos, pero afecta mucho más los costos de los transportistas y del productor, que tiene que pagar más por la logística para que su producto llegue al puerto. No tiene sentido. ¿Esa es una obra o no que tenemos que discutir que sea realizada por el Gobierno Nacional? Hicimos una serie de planteos, justamente, obras que creemos que tenemos que trabajar conjuntamente. El Ministerio de Transporte... ¿Rossi le dio el ok? No, Rossi estuvo muy interesado, le pareció. Había temas que tenía en la carpeta, el acceso al puerto era uno, y bueno, tenemos que trabajar para sumar. Todo el tema Ruta 6-7 y Beloni y Instrucciones, son zonas en las cuales tenemos que ver solo Montevideo, o hay que hablar también con Canelones. Hay que hablar con Canelones, me parece objetivo, ¿no? Hay temas que hay que pensarlo en un concepto diferente. Después la financiación, bueno, obviamente, habrá que ver cómo se realiza. Me quedan 4 minutos, me están diciendo por interno, y hay algunos asuntos que no quiero dejar de tocar. Por ejemplo, el programa de gobierno del Frente Amplio, páginas 78 y 79, dice textualmente que hay que trabajar, y esto lo repaso enseguida, habla de trabajar en cuanto a una mejora con el concepto tributario de que pague más el que tiene más, y actualizar el valor por el cual se paga contribución inmobiliaria, y usar como referencia el valor de mercado y no el del catastro. Esto, los operadores inmobiliarios hablan de que significaría un aumento de la contribución en algunas zonas de entre el 40 y el 50%. ¿Se va a utilizar este nuevo criterio o no? Mira, yo estoy convencido de que uno de los problemas que tiene Montevideo es que tenemos que reenamorar a los montevideanos de su ciudad. No te digo que a la gente no le guste su ciudad, porque es una ciudad hermosa, y que más cuando uno tiene la oportunidad, sobre todo por trabajo, de haber salido al exterior, te das cuenta qué hermosa ciudad que tenemos. Pero es objetivo, porque por las causas que sean, y justificadas o no, hay un importante sector de la ciudadanía que como que viene cuestionando a su ciudad, ¿no? Y la gestión municipal globalmente. Y no me pongo a jugar si es correcto o no, simplemente constato. Creo que hay una primera etapa que va a llevar tal vez más de 5 años, seguramente más de 5 años, que es lograr avanzar hacia un sistema de eficacia y eficiencia, un proceso que ya se inició de gestión por resultados, que implica, en definitiva, no solo trabajar como hay que trabajar siempre, en base a la eficiencia, a la eficacia, con excelencia, es el único paradigma, mucho más
cuando los beneficiarios de tu capacidad de hacer las cosas bien son los ciudadanos, pero para lograr aparte que todos los ciudadanos sientan que el aporte de impuestos que hace están siendo bien utilizados. Lo que no quiere decir que vaya al 100% a su barrio, que hay gente que se equivoca. También es parte de un gobierno municipal asegurar la equidad territorial y tratar de ayudar a los menos iguales a tener una igualdad del punto de partida, ¿de acuerdo? Porque no es lo mismo vivir en lugares centrales de Montevideo, que tiene todos los servicios, que haber sido expulsado por situaciones económicas determinadas, que yo creo que mal llevadas, pero que en definitiva expulsaron a una parte importante de los montevideanos a lugares que no tenían servicios, a la periferia. Y también a mucha gente del interior, sin posibilidades de desarrollo en el interior, y no tenía los ingresos ni las posibilidades de ocupar esas áreas centrales con servicios. Entonces hay que lograr equidad territorial, por lo tanto no estamos hablando de que cada uno reciba el equivalente a lo que contribuyó económicamente, porque la justicia, la verdadera justicia es igualar el punto de partida, ¿tá? Mejorar todo Montevideo, gobernar para todos los montevideanos, un concepto así vital de entenderlo, pero sabiendo que hay lugares donde hay que hacer mucho mayor inversión para lograr el punto de partida. Para nosotros ese proceso en el cual el ciudadano, globalmente montevideano, se vuelve a enamorar de su ciudad implica sentir de que hay todo un proceso de mejora de gestión y yo creo que hay elementos de mejora de gestión para hacer que van a dar resultados económicos también, de ahorros. Esa etapa es prioritaria. Después, que una vez que se cumpla esa etapa, discutiremos en concreto. Pero no lo descarta. Lo que tengo claro que eso, un proceso de cambio cultural, Si está en el programa de gobierno mejora de gestión, te lleva más de 5 años. Lo que digo, hay una etapa anterior, a mi entender, previo a eso. Bien. Daniel Martínez, quedaron muchísimos asuntos para conversar, así que seguramente lo volvemos a tener antes de las elecciones de mayo, ¿le parece? Con muchísimo gusto. Bueno, le agradecemos por su presencia este día. Un placer. En Telebuen Día. Hacemos la pausa y enseguida seguimos con más información.